Marcos nos ha mostrado 3 sábados. El primero fue en el capítulo 1, cuando estaba el endemoniado en Capernaum. El segundo, ya lo vimos, fue cuando el Señor estaba arrancando las espigas. Y esta es la tercera vez, pero esa tercera vez ocurre en una sinagoga. El Señor Jesús tenía la costumbre que en el día de reposo Él se congregaba, siendo el Señor de señores. Él se congregaba en la sinagoga los sábados, como era la orden de la ley de Dios en el antiguo pacto. Aquí Marcos no nos ofrece detalles si el que iba a predicar era él o no. El caso es que, sea que sí, sea que no, el Señor iba a congregarse. Hay un hombre que tiene una mano seca por una enfermedad. La palabra griega, cuando se refiere a mano seca, quiere decir que era la mano derecha. Este hombre tenía la mano derecha paralizada. Quizá había tenido una enfermedad, o quizá había tenido un accidente. Tratemos de pensar un poco en ese hombre, el tipo de vida que llevaba. Si en la cultura judía la mayoría de personas, igual que en todas las culturas, la mayoría son diestros, seguramente el hecho de él tener la mano seca, derecha, simbolizaba para él un gran obstáculo para el desarrollo de su vida, para la provisión de su familia. ¿Sí? Seguramente le impedía trabajar plenamente. Imaginemos si fuera pescador. ¿Cómo iba a alar si se llenaba la red? No podía, hermanos, porque solamente tenía la izquierda. Imaginemos que tuviera otro tipo de empleo. Si él está en la sinagoga, quiere decir que a pesar de todo él seguía fiel al Señor y no se había dedicado a ser cobrador de impuestos. Pero pensemos que hubiera querido ser cobrador de impuestos. ¿Será que si hay competencia, hermanos, varias personas aspirantes al puesto, y entre esas está él con la mano derecha seca, a él lo iban a contratar en términos de hoy día? No. Entonces, hermanos, el problema de este hombre no solamente es un problema físico, porque si leemos este versículo de una forma también superficial, pues vamos a decir, bueno, pues una mano seca, no tenía lepra, no era paralítico, pues sí, no era algo grave. ¿Por qué el Señor lo puso aquí si eso no es grave? No era ciego. Hermanos, era grave porque cómo trabajaba, cómo proveía para su familia. El problema de esa persona ameritaba auxilio, pero no había cura. Si hoy día, hermanos, para los que presentan parálisis, requieren reposo, siendo que hay relajantes musculares y demás, medicina avanzada y fuerte, ¿cómo será en ese tiempo donde no había esa medicina, hermanos? Una parálisis. Quizá en ese accidente, quizá en esa enfermedad, él pudo volver a moverse, pero la mano le quedó así. Entonces este problema no solamente lo afectaba a él como hombre, como persona, sino que también afectaba a su hogar, a su familia. Entonces, hermano, ya podemos ver un poquito más, tratando de esforzarnos por comprender la situación de ese hombre y darnos cuenta de la connotación del problema. Entonces, en ese capítulo el Señor presenta una pregunta, y es: si este hombre presenta ese problema que es tan grave que hasta puede afectar a su familia, que lo afecta a él como hombre también, como trabajador, ¿será que porque es día de reposo el Señor no podía hacer nada? Pues, hermanos, según la tradición de los fariseos, no.
no podía aprenderse lo que hoy día llamamos la estufa. Esas personas eran extremistas, legalistas, interpretaban las escrituras de una manera rigurosa, pero no para edificar, sino para imponer cargas que destruyeran a la gente. Entonces el Señor es misericordioso, Él sí sabe la situación de la familia de Él. Cuando el Señor siente compasión por ese hombre, Él está pensando en él como su hijo y también en su familia. Pero hermanos, hay unos hijos del diablo esperando a ver qué es lo que el Señor hace para tener de qué acusarlo. Hermanos, en vez de pronto decir, está el Señor aquí, y Él está con la mano así, está desempleado, ya no es lo mismo, está pasando por una situación muy difícil, está el Señor, podemos decirle que se ponga de pie, que lo puede sanar, ese es el momento. No, en vez de eso, estaban pendientes y el Señor los sanaba para destruir al Señor. Hermanos, hasta ese nivel llega la dureza del corazón humano. El día de reposo no puede ser excusa para ayudar a las personas. El día de reposo existe también, además de alabar al Señor y congregarnos, también existe para ministrar a las necesidades de la iglesia, de los hermanos, auxiliarlos. Era Shabbat, era día de reposo. Y eso, hermanos, que en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de esa dispensación donde la ley se aplicaba, la ley era bastante rigurosa. En el tiempo de antes sí había muchas limitaciones, pero hubieran las limitaciones bíblicas que hubieran, ninguna ley está por encima de la vida de una persona. Mucho menos ahora, hermanos. Nosotros hoy día guardamos el domingo como día del Señor. Más que un día de reposo, para nosotros el domingo es el día del Señor. Porque el domingo no es ahora nuestro sábado, que las leyes del Shabbat se convirtieron ahora dominicales. No, hermanos, es una ley renovada, nueva, donde tenemos libertades que antes no habían. Y una de esas libertades que hay es ministrar las necesidades no solamente de la familia, de los hermanos. Pues hermanos, el Señor Jesús, donde sea que fuera, donde sea que Él estuviera, Él siempre llevaba sanidades, milagros, liberaciones. En todos los lugares donde lo vemos, hermanos, Él está haciendo milagros. Solamente hay un lugar donde casi no hizo milagros, pero eso está en el capítulo 6. Pero hermanos, aquí en el versículo 2 dice, lo acechaban. Qué expresión tan triste, hermanos. ¿Sabemos qué es acechar? ¿Usted alguna vez ha visto una hiena? ¿Un perro salvaje? ¿Un león hambriento? ¿Un leopardo con hambre, hermanos? Por lo menos en los documentales. Acechar la presa, rodeándola y mirándola, espiándola disimuladamente, esperando el momento para ir a destruirla. Así estaban actuando estos fariseos. Dice, lo acechaban para ver si lo sanaría. O sea, ellos captaron, hermanos. Ellos, a pesar de que eran enemigos del Señor, ya sabían que el Señor es misericordioso. Y que si este hombre tiene la mano, sé que el Señor está ahí, va a hacer milagro. No sabemos, hermanos, cómo pensaban. De pronto ellos decían, este hombre, como le gusta hacer shows, de pronto iba a aprovechar para sanarlo. No sabemos su mentalidad, pero lo que sí sabemos es que era una mentalidad repugnante, hermanos. Una mentalidad propia de los herederos del infierno.
Y aquí ellos dicen, dice Marcos, a fin de poder acusarlo. O sea, buscaban algo, un motivo para tener de qué acusarlo. ¿Cómo? Por la ley penal. Querían humillarlo, desprestigiar su nombre, o si no, matarlo. Y buscaban la manera. Pero ¿qué podemos decir de este hombre? Es perfecto. No tenemos nada que decir de él. Hay algo que podemos hacer. Ya vimos que la semana pasada no nos hizo caso cuando le dijimos que no arrancara las espigas. Y hoy va a venir al culto fulano de la mano seca. Ahí va a ser el momento. Y va a quebrantar nuestras tradiciones, nuestras leyes. Hermanos, confabularon para tener de qué acusar al Señor. Y sabían que Él lo iba a sanar. Y como siempre ya lo vimos en el capítulo 2, el Señor Jesús, como es Dios, percibe y sabe las intenciones de los corazones de esas personas, aunque no son sus hijos. Él los conoce y escucha sus pensamientos. Y sabiendo que podemos imaginarnos dispersos, o bueno, no, en las sillas de adelante, porque a ellos les gustaban las de adelante. Las de adelante mirando hacia atrás al de la mano, ¿cuándo lo va a sanar? Entonces, hermanos, si el Señor estaba dirigiendo aquel día en la sinagoga, podemos imaginarnos al Señor una escena bastante desafiante, propia del rey, y le dice al hombre: ven, levántate, ponte en medio. Los desafía, hermanos. Pero más que desafiarlos es también enseñarles. ¿Sí? Ellos lo estaban espiando con disimulo. Va a caer, va a hacerlo. Pero Él lo hace público, le dice: levántate. Venga, hágase aquí, en el medio de todos. Si el Señor ese día estaba sentado entre la gente, lo paró en la mitad, hermanos. Pero lo que los otros estaban haciendo agazapadamente, el Señor lo hizo delante de todos. Y le ordena que se ponga de pie en medio de los congregantes. Y podemos imaginarnos esta escena, hermanos, que Marcos es bastante diciente, dice en el versículo 5. Esa escena, hermanos, es muy diciente, dice: entonces, mirándolos con enojo. O sea, podemos imaginarnos esa escena. Ya percibe sus pensamientos, pasa enfrente de ese hombre, y como sabe que lo están acechando para atentarlo, Él los mira con ira, con enojo, con tristeza. Es una mezcla de indignación con tristeza. Indignación, ¿por qué? Porque mi ley no fue para que aplastaran a la gente. Mi ley era para ayudarlos. Y yo la semana pasada les expliqué y no me entendieron. Y tristeza, hermanos, porque sus corazones se endurecieron más. Si en el capítulo 1 y en el capítulo 2 eran unos enemigos ocultos, y en el capítulo 2 ya se hizo público, en el capítulo 3 ya, hermanos, se hace oficial: este hombre tenemos que matarlo. Y les hace una pregunta, hermanos, muy fuerte, que ellos la entienden. Versículo 4. Les preguntó: ¿es legal en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Los ojos del Señor, los ojos de fuego, hermanos, los ojos de misericordia y compasiones, tenían ira en ese momento. Podemos imaginarnos esa mirada expresiva. Y les hace una pregunta que lo que busca es traspasar esos corazones de piedra. Les pregunta: ¿qué está permitido hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal?
salvar una vida o matar. Hermanos, versículo 4 al final dice, ellos callaron. Claro, una pregunta de ese calibre es una pregunta que va hacia la conciencia de la persona. Pero en vez de compungirse, en vez de arrepentirse y decir, sí, tiene razón, estamos actuando mal, tenemos que volver a lo que el profeta Oseas, el profeta Miqueas nos dijo, que fuéramos misericordiosos, lo que Zacarías nos dijo, que fuéramos justos. Estamos repitiendo los pecados de nuestros padres, volvámonos al Señor nuestro Dios. No, en vez de eso, hermanos, su silencio no era un silencio de que quedaran convencidos. Su silencio era un silencio de que esto no se va a quedar así. Vamos a buscar la manera de que si hoy no encontramos cómo asesinarlo, una razón para ejecutarlo, vamos a buscarla. No tuvieron nada que contestar. Pero esa pregunta, hermanos, confronta públicamente a estos fariseos malos, hipócritas. Pero qué fácil, hermanos, es de pronto hablar de estas personas, ¿cierto? Seguro que en las historias de la Biblia, los malos más famosos son Judas y los fariseos. Seguro que sí. Pero examinémonos, hermanos. No sea que estemos hablando de fariseos y nosotros seamos uno de ellos. Señor nos guarde de eso. Que disfrazamos un orgullo, un egoísmo, una falta de amor y de misericordia por las personas con una apariencia de piedad, con una apariencia que yo sí estoy haciendo las cosas bien, de que esa persona quiere hacer las cosas a su manera, pero no, tiene que hacerse como yo digo que se hagan. Hermanos, el Señor en su corazón se entristece cuando sus hijos toman esas actitudes. ¿Y saben por qué? La razón número uno, que ya la vimos en alguna ocasión a la luz de una parábola, es que eso no lo recibimos de Él. Él nos dio misericordia, Él nos dio dulzura, amor. Él nos ha brindado bondades, maravillas basadas en una gracia incondicional, inmerecida. Él nos ha perdonado cuando nuestra deuda era muy vasta, grande, profunda, sucia y maloliente. Entonces, ¿cómo es posible que siendo que ya soy perdonado, sea inmisericordia con los que tienen necesidad o con los hermanos en sus problemas, aún en sus defectos? Eso es ser fariseos. Cuando se nos olvida la gracia que recibimos y no damos la gracia que recibimos, sino que queremos ser los superhéroes justicieros para aplastar a las personas con justicias de nuestro puño. Eso es ser fariseos. Si yo recibí misericordia y compasión, yo, hasta donde esté en mi alcance, brindaré misericordia y compasión hasta el final. Porque aún hoy, hermanos, esa misericordia y compasión que nos regaló el don de la fe y del arrepentimiento, que nos regaló ser rociados con la sangre del Cordero Santo y sin mancha de Dios, esa misma misericordia y compasión nos mantiene de pie todavía y nos sostiene a pesar de que somos infieles. Entonces, este tipo de cuestiones, de faltas de misericordia, son aquellas actitudes que tienen que ser confrontadas públicamente. Porque lo que más le enoja al Señor es que nos falte misericordia.
Eso, hermanos, lo enoja mucho. Si miramos, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que más enojaba al Señor? La idolatría. Sus celos, hermanos, se encendían. Y en el Nuevo Testamento, como ellos ya aprendieron la lección de no ser idólatras, ahora hay otras cosas. Ahora se van al otro extremo. Ya no son idólatras, ahora son súper dedicados a Dios, pero ya se alejaron tanto que están dedicados a Dios de palabra, pero su corazón está lejos. Porque están allí escondidos en una máscara de religiosidad mentirosa, en una máscara de justicia propia, en una máscara de falta de amor. Y en el Nuevo Testamento esto es lo que le molesta al Señor. Por eso en la parábola dice que el rey, cuando se enteró que aquel que le había perdonado la deuda no perdonó la deuda que le tenían a él dice: metan a la cárcel a ese hombre malvado y perverso y que no salga de allí hasta que me pague el último peso. Hermanos, era una deuda infinita. Se moría en la cárcel, cadena perpetua. Lo que los hermanos nos hacen, o lo que nosotros pensamos que es lo correcto, no se compara, hermanos, con la misericordia que hemos recibido. En el capítulo anterior, en la historia anterior de la predicación de hace un mes, mirábamos que los fariseos se le acercaron al Señor y lo confrontaron. Esas personas, hermanos, atrevidos, descarados, se acercan ante el rey a enseñarlo, a decirle: no sé por qué hace lo que no es legal en el día de reposo, cogiendo espigas. El Señor les da una enseñanza, ¿cierto? Les da una enseñanza muy clara. Es más, faltó que dijera: yo soy el Mesías que había de venir, porque dijo: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Hermanos, le faltó fue que dijera: yo soy el Hijo de Dios, el Señor de señores. Casi se les manifiesta ahí, les da la enseñanza clara, explícita. ¿Cuántas veces tenemos que recibir la misma prédica, hermanos? ¿Cuántas veces se nos tiene que hablar siempre lo mismo? Porque no hay cambios. Vienen con el mismo problema, pero ahora ya no, aunque lo acechaban y con disimulo, hermanos, podemos saber que ni disimulaban. Esas miradas, esas personas llenas de intrigas y de maldad. Entonces, pensemos así: la semana pasada les enseñó a los fariseos, pero esta semana el Señor les enseña a toda la gente. Todos los que estuvieran, la gente, todos. Esos estaban ahí, sí. De pronto estuvieran los mismos de la semana pasada, ahí. Pero ya el Señor ve que esas personas tienen un corazón endurecido. Quizá alguno que estuviera ahí, no. Ya que ellos no entendieron, pues los que son míos sí entenderán. Entonces les explica a ellos también, pero lo hace con una enseñanza que los confronta a los enemigos del Señor. Y esa enseñanza, hermanos, cae en el corazón de los que estaban presentes. Le dice al hombre: extiende tu mano. Podemos imaginarnos, hermano, ahí en la mitad de todos. El hombre extendió su brazo y se le restauró. Eso es un milagro que solamente había pasado una vez en el libro de Primera de Reyes. Un profeta, un rey apóstata, dijo: arresten al profeta, y cuando extendió su mano para señalar al profeta, la mano se le pudrió. Y este hombre dijo que clamara a Dios para sanarlo, y el profeta oró por él y la mano se le restauró. El rey era Jeroboam. Ahora, hermanos, está el Señor Jesús mostrando una señal profética muy evidente. Con esa señal hubiera bastado para mostrar que Jesús era el profeta que había de venir. Pero no. Extiende su mano, la mano se le restaura, queda sanada inmediatamente. Eso es una lección para toda la gente. ¿Cuál es la lección? Que el día de reposo no fue y ahora tampoco es, siendo el día del Señor,
un mandamiento que requiere un cumplimiento mecánico. Esto, hermanos, no se trata de que se nos convierta en una costumbre o un hábito robótico, porque perdería la razón de ser. Caeríamos como los fariseos. Ellos se apropiaron tantos de las órdenes del Señor. Se les volvió una costumbre, un hábito, una tradición. No las cumplían para conocerlo a Él. Las aprendían para ser mejores ellos. Las hacían para continuar con la tradición de los ancianos. Nunca permitamos que el día del Señor se convierta en una costumbre hueca o una tradición vacía, porque de ser así, aunque usted venga aquí y se sienta a los 2 cultos, pero su corazón no está aquí, su corazón se parecerá al de los fariseos que estaban en esa sinagoga ese día. Y no estará cumpliendo la orden del día del Señor, aunque haya venido a los 2 cultos, aunque haya guardado reposo todo el día, porque no está el corazón. Y el Señor exige un cumplimiento externo, pero también debe ser interno. Si lo hacemos externo solamente, se llama hipocresía. Pero si lo hacemos externo, así como todos los domingos lo hacemos, ya se nos volvió una costumbre, ¿cierto? Y buena costumbre. Por eso dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, hay buenas costumbres. También el Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto es una buena costumbre bíblica, pero la razón de ser es el Señor, conocerlo a Él, crecer en amor por los hermanos. Ese es el espíritu de la ley de Dios, no un cumplimiento mecánico, opresivo, que su carne quiera ir a hacer las cosas hoy y usted, ay, pero es que no puedo porque me regañan. Debo propender a que cumplan los mandatos del Señor. Pero si usted lo cumple para agradarme a mí o a la iglesia, está haciendo igual que los fariseos de Marcos 3. La ley de Dios es libertad para el cristiano. La ley de Dios es protección para el cristiano. La ley de Dios es el deleite del cristiano. Pero es opresión para los que son falsos convertidos, para los hermanos falsos infiltrados, para los que no han nacido de nuevo. Para ellos los mandatos del Señor son una opresión porque les impide hacer lo que aman, les impide hacer lo que les gusta. Pero llegará un momento en el que se podrán salir por una endija de esto que llaman cárcel, cuando en realidad es un redil. Pero se van a salir, como lo vimos, porque el vino nuevo no puede estar en vasos viejos. La mirada del Señor es quizá el elemento emocional más fuerte que está en esta historia. Porque no dice, Él entró a las sinagogas, todos estaban congregados, lo acechaban, y hermanos, Él los mira. Una mirada que no solamente confronta, sino también es una mirada que pone al descubierto las intenciones de los corazones. Es una mirada que va hasta lo profundo y les muestra lo corrupto que son. Es una mirada que no solamente hace eso, sino que también los condena. Es así, hermanos, que lo que más entristece al rey es un corazón endurecido. Sí, frente a la palabra, frente a vivir la palabra, pero también frente a la falta de misericordia, la falta de comprensión de los hermanos. Eso entristece al rey. Y el rey mira con indignación y tristeza a aquellos que todavía actúan así. El rey nuestro no se complace en una religiosidad meramente aparente. Si usted viene a culto, eso no le da nada a Dios. Si usted viene a la iglesia, trae ofrendas, alaba, canta,
mantiene el orden, es puntual, eso a Dios no lo hace crecer, ni le quita, ni le pone. Entonces no nos podemos engañar. De él nadie se puede burlar. Y lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Aquellos que siembran una religiosidad de meras apariencias tendrán que salir de sus máscaras, de sus maquillajes en algún momento, delante de todos. Y eso, hermanos, será el Señor el que lo haga. Pero el Rey no se agrada de un servicio de apariencias. No. El Señor nos guarda. ¿Usted puede creer que Jehová Dios, ese Dios lleno de amor, de misericordia, de clemencia, ese Dios fiel al pacto que está en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que pues es el mismo del Nuevo, pero pues hablemos en estos términos? ¿Usted puede creer que Jehová Dios, ese Dios, hermanos, que hizo las señales en Egipto y le dio una tierra prometida a los descendientes de Abraham, se va a complacer en un servicio basado en apariencias? ¿De que no seamos compasivos con los hermanos? Así como Roma tiene el catecismo y sus bulas y demás cosas de siglos de tradición apostólica romana, así los judíos también tienen siglos de concilios de judíos, y la palabra está en un lado. Entonces se volvieron estrictos, pero para mal, para no ser misericordiosos. Pero bueno, ¿con quiénes hay que ser misericordiosos? Pues empecemos con esto. ¿Quiere aprender? Pues mira a ese hombre con la mano seca. ¿Por qué le impedirían ser sanado hoy, cuando hoy puede ser su día? Hay personas que más necesitan con urgencia nuestra ayuda, que hacen parte del pacto. Este hombre hacía parte del pacto. Este hombre de la mano seca era israelita. Era israelita. ¿De qué tribu? No sabemos, pero era israelita. Y si no era israelita, se había convertido porque estaba en la sinagoga en el día de reposo. Era alguien que temía a Dios. Espiritualmente, si es que ellos fueran hijos de Dios, era un hermano. La dureza de los corazones y la falta de misericordia provoca en el Rey un sentimiento, hermanos, que Marcos hasta lo expresa de dos maneras y dice: los miró con enojo, entristecido por la dureza. Es una mezcla, hermanos, que quizá de pronto la podamos comprender de alguna manera. La Escritura dice en Santiago, como ya lo estudiamos, que todo aquel que haga juicio sin misericordia, eso es lo que va a recibir en el día del juicio. El Señor los mira, hermanos, así, de esa manera, también porque sabe que entonces, así como fueron con el hombre de la mano seca, así también Él va a ser con ellos en el día del juicio final. El Señor se va a parar en el trono blanco, hermanos, y ese día los fariseos, estos hipócritas, malvados, estos mismos de acá, este día, se tendrán que tirar, hermanos, enfrente del trono blanco para escuchar que son reprobados. Vamos al Salmo 133. En el versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Versículo 3: como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. El mejor sitio para el Señor mostrar su soberana misericordia era en la congregación, porque allí en la congregación envía Él bendición y vida eterna. El mejor lugar para Él manifestar su gracia sanadora era la iglesia.
Y lo hizo. Allí Él envía su bendición. Y ese día la bendición fue con sanidades. Hermoso el Señor. Aún hoy ocurre, hermanos, cuando estamos congregados en su nombre, con dolencias o enfermedades, Él ahí puede enviar bendición y vida eterna. Vida eterna por medio de su palabra gloriosa, ¿cierto? Cuando da la regeneración, por medio de la predicación del Evangelio. Y bendición, ¿por qué no? Pensemos, Señor, quizá tú hagas una sanidad, un milagro, para aquel que lo necesite, de acuerdo a tu voluntad, tu gracia, tu soberana misericordia. Pues hermanos, ahora pensemos en este hombre de la mano seca, como si fuéramos nosotros. Si el Señor fuera una persona indiferente a la necesidad, si el Señor fuera una persona, hermanos, que no se compadece de sus pequeños, le sería indiferente, hubiera dicho, no lo voy a sanar. Quizá fue un accidente porque estaba haciendo algo que estaba mal. Todos los pecados que ha hecho, mi juicio recae entonces y se manifiesta en esa enfermedad. Que aprenda a vivir así, ¿cierto? ¿Quién crea a los mancos? ¿Quién crea a los ciegos? ¿Quién crea a los mudos? El Señor. Pues que aprenda a vivir así, ¿cierto? Pero hermanos, el Señor nuestro Dios es misericordioso y dulce. Miremos la actitud de este hombre, hermanos. Podemos pensar que él no estaba ahí en busca de un milagro, porque da a entender de que los únicos que estaban esperando eso eran los fariseos. Eso es lo que da a entender, de que él no lo esperaba, porque él iba a lo que iba, hermanos. Qué rico y qué hermoso es ver, hermanos, y personas que vienen a la sinagoga, a la iglesia, a la congregación, no en busca de algún interés, vienen a lo que vienen, hermanos, a buscar al Rey, a recibir su gracia. Y cuando el Señor les dice levántate y ponte en medio, se levantan y se ponen en medio. Nosotros somos ese hombre, hermanos. No solamente teníamos paralizada la mano, todo el cuerpo estaba muerto, pero nuestras manos derechas, que es un símbolo de mucha importancia también. Pues el Señor nos manda, hermanos, a levantarnos en medio de la congregación. Aquí vemos una indirecta también sobre la importancia de congregarse. Y miremos la actitud de este hombre. El Señor le dice, levántate y ponte en medio, ¿cierto? El Señor da la enseñanza. Y Él siempre que daba una enseñanza, siempre la complementaba con algo que hacía. Pues ese día enseñó que se puede hacer bien o mal. ¿Qué se puede hacer el día de reposo? ¿Bien o mal? Venga, les enseño. Extienda su mano. Se puede hacer bien. Hermanos, Él tuvo una actitud de sumisión, de sencillez. Le hizo caso al Señor. A pesar de que habían rabinos de más tiempo, personas incluso mayores del Señor. A pesar de que dirán de las personas. De pronto estuviera lleno ese día, Él no importa, se para. Uy, qué pena, qué vergüenza, no importa. Él dio una orden. Y el Señor le dice, extiende tu mano. Él puede decir, pero ¿qué si no ve que tengo la mano seca? Está paralizada, ¿cómo voy a extenderla? Hermanos, tuvo fe. Le creyó al Señor. Ese hombre muestra las características de un hijo de Dios. ¿Por qué la extiende sabiendo que no la puede extender hacía años? Porque le creyó al Maestro. Esas palabras de autoridad que le dijo, extiende tu mano, hermanos, era una gracia irresistible, que él escuchó eso y aunque él sabía que no podía extenderla, él dijo, él ordenó, tengo que hacerlo. Ya, me sané. El rey dio una orden y él extiende su mano con sencillez de corazón, con fe, con sumisión, y es sanado. Pues hermanos, nosotros somos sanados cuando extendemos nuestras manos al Rey. Todavía. Y el mejor lugar para extenderle las manos de nuestras almas
es en la congregación. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dámela a mí, Señor. Extendemos nuestras manos a Él, hermanos, con sumisión, con sencillez, diciendo: yo no puedo mover ese brazo, hacía años, pero tú me lo dices, yo lo hago. Y tú lo ordenas, también tengo que ser sumiso a ti, Señor. Hermanos, en vez de ser tropiezo contra los otros, o en vez de hacer juicios injustos contra los otros hermanos, en vez de esas cosas, nosotros, como decía el Salmo 35, que lo vimos en el ayuno congregacional, nosotros no somos como esos fariseos perversos que estaban pendientes del error, buscando un defecto. Nosotros somos más bien como los amigos de David, ¿se acuerdan? David decía: que se alegren los que están con mi causa, que exaltemos con alegría al Señor, juntos, los que están a mi favor. Nosotros, en vez de actuar como esos fariseos que son tropiezo para otros, que son enjuiciadores contra otros, nosotros somos como los hermanos que la Escritura nos muestra. Nos gozamos en la obra que el Señor hace en las vidas de ellos. ¿Usted no se pone feliz cuando escucha que su hermano recibe una intervención del Señor? ¿Le causa envidia o celos? ¿No siente un gozo en su corazón de que qué hermoso es que nuestro Dios muestre todavía su poder a esas alturas del tiempo y muestre su misericordia con nuestras familias e intervenga así como lo hace? ¿Qué es lo que usted siente cuando escucha eso? No somos como los fariseos, hermanos. Usamos la mirada para mirar esa persona como que no merece eso, o esa persona no se debió haber parado ahí para extender su mano ese día de reposo, respete. No, nosotros somos más bien como de pronto estuvieran los apóstoles aquí, los discípulos, al ver que su maestro hacía eso, hermanos, podemos imaginárnoslos. Señor, mire, cada vez nos muestra más que Él es. Mateo: sí, yo por eso fue que dejé el empleo. ¿Sí? Simón: sí, yo por eso fue que abandoné a mi papá allá en la barca, porque es que es Él. Andrés: sí, ve, Pedro, yo le dije a usted que viniera, pues me hizo caso, o sea, valió la pena. Jacobo: Juan, dejamos a nuestro papá en la barca con sus jornaleros y nosotros lo abandonamos todo por Él. Sí, valió la pena, es Él. Mire lo que hizo por ese hombre. Hermano, nosotros nos gozamos así, porque el Rey mostró su poder otra vez. Muéstralo una vez más, Señor. Y Él lo va a seguir mostrando, hermanos, porque Él es bueno. Y cuando lo haga, aún en las cosas más mínimas y comunes, que ya estamos tan acostumbrados de recibirlas, que ya no las vemos tan grandes, seamos capaces, hermanos, de ser agradecidos. Y no solamente por lo propio, hay que ser agradecidos por lo de los otros. Esas cosas no las traemos de nuestras culturas. A nosotros, como ya lo hablamos, nos importa es nosotros, que esté bien yo. Desde que yo esté bien y mi familia, los demás no me importan. Así piensan los paganos. Yo me alegro cuando yo estoy bien, pero cuando yo estoy mal y otros están bien, yo digo: pero ¿por qué si yo tal cosa? Así son los paganos. En cambio, nosotros le damos gracias a Dios por lo que recibimos y por lo que nos quita, y también le damos gracias a Dios por lo que reciben los hermanos. Si nosotros sentimos gozo por el bien de los hermanos, damos incluso gracias por el bien de los hermanos, nosotros sentimos desprecio, sentimos indignación, sentimos tristeza,
por aquellos que sus vidas son las mismas. Nosotros, igual que el Señor, sentimos desprecio, indignación y tristeza por aquellos que tienen todavía un corazón duro. Igual que el Señor, sentimos tristeza, indignación y desprecio por aquellos que siguen reacios a entender la palabra. Eso es lo que provoca en nosotros. ¿Cómo es posible, hermanos, que a pesar de tantas misericordias que el Señor nos ha mostrado, podamos seguir sin entender la palabra? Qué triste, hermanos. Por eso Salmo dice: no seas como el burro, que toca atarlo para decirle a dónde vaya. Señor, si yo fuese también un burro, pues que puedas tú montarte encima mío, como lo hiciste en la entrada de Jerusalén, ¿cierto? Porque aún los burros, hermanos, le darán gloria al Señor. Y seguirán dándosela. Nosotros sentimos desprecio, indignación y tristeza, esa mezcla tan indescifrable, indecible, que solamente un hijo de Dios puede entenderla. Esa mezcla la sentimos, hermanos, con aquellas personas que todavía les cuesta aplicar el amor con los hermanos. Porque ¿cómo es posible que reciben amor del Señor, reciben amor de la iglesia, reciben amor de todos y no dan amor? Es más, ni siquiera porque ustedes recibieran groserías o maltratos, tendrían derecho a dar groserías y maltratos. Ahora, cuán injusto y cuán diabólico es que cuando recibimos bien, en vez de dar bien, damos mal. Los fariseos del capítulo 2 no se arrepintieron. En el capítulo 3 reaparecen. En el capítulo 2, el Señor les enseñó que Él era el novio prometido. Casi, hermanos, saca el certificado de matrimonio, faltó. Les dijo: mientras el novio esté, se gozan. Él les dijo que Él era el Señor del día de reposo. Se los había dicho escuetamente, hermanos, a ellos. Pero no aprendieron, no recibieron la lección. En vez de eso, su corazón se volvió más duro y se volvieron más hostiles contra el Señor. Ya no solamente lo cuestionaban, ya no solamente le buscaban la caída, ahora quieren destruirlo. Impresionante. La palabra de Dios tiene dos efectos. Cuando el Evangelio es predicado correctamente, va a producir dos cosas. O hay conversión y salvación en las personas, o las endurece más para que se amontone más pecado y ira sobre ellos. A los fariseos les va a pasar lo segundo. A esas personas, hermanos, la palabra se les ha expuesto claramente. Se les enseñó. El Señor les habló claramente. La parábola del novio, la del vino nuevo, el día de las espigas. Ya les ha enseñado cuando levantó al paralítico, muchas veces. Pero en vez de ir aprendiendo poco a poco, o digamos que hay que golpear la piedra hasta que algún día se quiebre. No, en vez de eso, se endurecen más. Cuando una persona no aplica la palabra que escucha en su vida, tenga terror, porque entonces se va a endurecer, va a ver su pecado como normal, lo va a justificar, va a vivir en él y se va a hundir en él sin darse cuenta y vivirá engañado.
Esos hombres se volvieron hostiles, duros contra el Señor. Cada vez que pasemos los capítulos de Marcos, esos enemigos van a ser más terribles. Cada capítulo que pasa es peor, hermanos. De la misma manera, cada vez que alguien, un falso convertido, escucha la palabra, en vez de cambiar, se vuelve peor. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no guardó el día de reposo según ellos? El Señor, ¿qué les había dicho? ¿Es bueno salvar o matar en el día de reposo? ¿Qué es lícito hacer? ¿Salvar o quitar la vida? Pues el Señor les mostró que salvarla. Pero ellos, ¿qué hacen? Cogen lo que el Señor les enseña para usarlo en contra de Él. Entonces, en el mismo día de reposo, hermanos, ese día que ellos estaban defendiendo supuestamente, salen a hacer algo, un trabajo, a confabular y a reunirse ¿con quiénes? Con los herodianos. ¿Saben quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un partido político enemigo número 1 de los fariseos. ¿Cómo es posible? Ya, es que tienen un objetivo en común: destruir al Señor. Es la actitud de los fariseos, hermanos, que cuando no se les dice lo que quieren escuchar, cuando no se acatan las cosas como ellos las interpretan, entonces ven a los otros como sus enemigos. Blasfeman de cosas que no entienden, injurian a los demás, buscan el mal de las personas. Esto es los enemigos de David del Salmo 35. A propósito, pues hermanos, salen a armar un plan para matar al Señor, y estas personas, sin darse cuenta, están cumpliendo una profecía. Vamos al Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes conspirarán contra Yahvé y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Sí? Se estaba cumpliendo esa profecía, hermano. Los reyes de la tierra, es decir, aquellos que eran parte del pueblo de Israel, se estaban confabulando con las naciones, los hebreos, judíos, y los gentiles, paganos, romanos, los fariseos y los herodianos, que eran partidarios de Roma, del imperio romano. Eran personas que eran servidores, algo así como colaboradores políticos del rey Herodes Antipas. Se confabularon las gentes, los reyes, para atar al ungido. Hermanos, empieza a cumplirse en Marcos capítulo 2, o empieza a ser como la antesala de lo que va a pasar más adelante en el capítulo 15. Esto es el desborde de la hipocresía, y con eso terminamos. Esas personas estaban defendiendo el día de reposo, pero ese día de reposo estaban haciendo confabulaciones. Esas personas estaban defendiendo el día de reposo, ¿cierto? Pero estaban buscando el mal de un hermano. Tenían un odio asesino como Caín, quería matar a Abel, así también ellos. Y se juntaron con los herodianos en el día del reposo. Hermanos, eso es un nivel de hipocresía muy grande. Por eso el rey se enoja y condena a esas personas. Nosotros, hermanos, no somos como los que retroceden para la perdición de sus almas. Pero tampoco somos, hermanos, como aquellos que no tienen misericordia de sus hermanos o del prójimo. Nosotros somos personas que recibimos la gracia. Y esa gracia que recibimos, la damos. Aún cuando no recibimos lo que queremos.
Nos sujetamos a la ley de Dios, pero la cumplimos de todo corazón. No la cumplimos por una obediencia meramente religiosa. No acatamos las normas de Dios para aparentar que mi familia está bien. No cumplimos la ley de Dios para aparentar que yo sí soy cristiano, pero fulano no. O que como esa es la única iglesia bíblica, entonces nosotros somos diferentes. Y olvidamos lo importante que es el amor y el corazón al cumplir la ley de Dios. El Señor nos guarde de eso.